A ver, las indeterminaciones ocurren, ¿no? Por lo general cuando existen puntos de discontinuidad. Sin embargo, cuando estas indeterminaciones pueden ser levantadas, los puntos hay que decidir si efectivamente son continuidades o discontinuidades. Pero primero veamos qué podría ser o qué sería de hecho una indeterminación, ¿no? A ver, tenemos varios casos, ¿no? Tal vez hay algunas que ustedes ya las conocen. Existen indeterminaciones en los cuales al sustituir en funciones, uno se encuentra con casos como por ejemplo la suma de funciones, es decir, el límite cuando x tiende a un valor de una función, de un valor x que tiende a de una función f, ¿no? Y yo le sumo o le resto el límite con x tendiendo a de otra función g de x. Ayer habíamos visto que esto de aquí, si esto es igual a L y esto es igual a M, esto se resolverá fácilmente con la suma o resta de M más N, ¿no? Eso habíamos visto en la clase anterior cuando hablábamos de operaciones con funciones. Ahora, pueden haber casos específicos en los que, por ejemplo, esta función de aquí o este límite de aquí resulta ser un límite en infinito. Es decir, esto de aquí no se cumpliría directamente si es que este límite de aquí es, por ejemplo, infinito. Y este límite de aquí también lo es. Entonces aquí ocurrirían dos casos. El primero sería, si es que esto de aquí es un límite infinito y esto también lo es en suma, el resultado es infinito. Sin embargo, si es que este valor de aquí es infinito y este resultado de aquí es también infinito, el resultado ya no es cero porque yo no sé si el límite de aquí es igual que el límite de acá en cuanto a ser infinito. Es decir, ambos podrían calificarse como infinitos, pero yo no sé si esto es 100 millones y esto es 100 millones de millones, porque los dos serían infinitos. Entonces, esta resta no podría hacerse. Y cuando ocurren esos casos, se da lo que denominamos las indeterminaciones. Y aquí habrían algunos casos en los cuales yo podría llegar a una conclusión muy simple de si es o no es indeterminación. En este caso ya veo que no es una indeterminación. Hagan de esclarecer muy bien este concepto. Indeterminado, ¿no? Quiere decir que aún no se determina, ¿no? Valor por determinar, ¿no? Eso es una indeterminación. Un valor por determinar, es decir, aunque no está determinado, se puede determinar. Así comprenderíamos una indeterminación. Mientras que este valor de aquí no es una indeterminación. Esto de aquí es un concepto, ¿no? De infinito. El infinito lo podemos resolver asumiendo que es un valor muy grande, solamente que no hay cómo asignarle un valor específico muy grande porque siempre va a haber un valor que es más infinito que ese. Entonces uno se queda con el concepto de infinito, ¿no? Pero yo ya sé que eso no es indeterminado, sino que es, o le puedo asumir como un valor muy grande. En ese sentido hay una diferencia entre lo que es el infinito y lo que es la indeterminación. Supongamos que ustedes aplican esto mismo y este valor sí se puede lograr, es decir, este límite sí existe en L. Y yo le tengo que añadir un valor, ¿no? En el que ya no obtengo, en el que puede ser que no pueda obtener un valor M, sino un valor infinito. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si a un número le añado infinito? El resultado es infinito. Podría ocurrir al revés.
podría ser que este valor sea infinito. Y este valor de aquí sea un valor m. La pregunta es, ¿qué pasa si es que a un valor infinito le añado m? Si a un valor infinito le añado m, el infinito absorbe cualquier número y sigue siendo infinito. ¿Qué pasa si es que este valor de aquí es L y este de acá está en resta y resulta ser un valor infinito en resta? ¿Cómo le absorbería esto a este? Si yo a L le resto un valor que es muy grande, el resultado será menos infinito. Como ven ustedes, todo esto se puede ir resolviendo para saber cuáles de estas operaciones me podrían arrojar una indeterminación. Asimismo, puede ser que este valor sea, una vez que sustituyo, puede ser que me dé como resultado menos infinito. Y yo tenga que agregarle un valor m. En suma, yo aquí diría que sea que se sume o se reste un valor m, ¿no? Acá, sea que se sume o se reste un valor m, este infinito va a absorber sea al positivo, sea al negativo y va a ser infinito. Y aquí sea que sume o que reste un valor m a un valor que es menos infinito, el resultado va a ser menos infinito. De todas las posibilidades que pueden haber aquí, este de aquí es el único que les va a arrojar lo que se denomina una indeterminación, que tiene que ser determinada, ¿no?, mediante procedimientos todavía de tipo algebraicos, pero que son factibles de ser aplicados y resueltos, ¿no?, de los cuales ya vamos a hacer algunos ejemplos. Esto en cuanto a las operaciones de suma y resta de funciones, pero cuando yo aplico, por ejemplo, el límite con x tendiendo a, ¿no?, de una función f de x, a la cual yo le voy a ver, aquí puedo incluir los dos casos dentro de uno, ¿no? Supongamos que le voy a dividir para el límite con x tendiendo a de una función g de x. Ustedes me dirán, bueno, pero se saltó el producto. No me habría saltado el producto porque ustedes saben que la división es la operación inversa a la multiplicación, es decir, esto es un producto. Si es que le interpreto de esta forma, el límite con x tendiendo a de una función f de x, a la cual le voy a multiplicar por el límite con x tendiendo a de 1 sobre la función g de x. Es decir, al momento de hacer esto, ¿no?, al momento de hacer este producto para el inverso de g de x, me da lo mismo hacer el producto para el inverso que la división para este límite. Ayer vimos que el límite solamente le afecta a la variable, por lo tanto este límite iría al denominador y lo que tendríamos es esto. ¿Para qué digo esto? Para hacer este análisis tanto del producto como de la división en un solo caso. ¿Qué tendríamos en ese caso? En este caso lo que tendríamos es, ¿qué es, no? ¿Qué sería una indeterminación aquí? Supongamos que este valor de aquí es un valor L y este valor de aquí es un valor M. Al hacer la división L para M, el resultado es L sobre M. Quedaría lo mismo que el producto de L por 1 sobre L, sobre M, perdón. L por 1 sobre M es L sobre M. Por lo tanto, cuando hay valores específicos para los límites, no existe posibilidad de indeterminación. ¿Cuándo existe posibilidad de indeterminación? Cuando los valores implicados son o bien muy grandes o bien muy pequeños. Cuando son valores, digamos, normales, no entre comillas, normales, la indeterminación no existe.
Entonces veamos otros casos. Supongamos que ustedes tienen aquí, que este valor de aquí se hace infinito. Y este valor de acá se hace también infinito. Sea que este es un infinito positivo o un infinito negativo. O sea que este es un infinito positivo o un infinito negativo. ¿No? Este resultado yo no puedo saber si el infinito de aquí es más grande o más pequeño que el infinito que me da acá. Por lo tanto, infinito sobre infinito es un típico caso de indeterminación. Esto no es una indeterminación, esto de aquí es un número. Cuando se puede establecer el número, la indeterminación no existe. Cuando no se puede establecer ese valor, la indeterminación existe. Pero no olviden que la indeterminación solamente me indica que ese valor tiene que ser determinado. No quiere decir que se quede así. Veamos otra posibilidad. ¿Qué pasa si es que este valor de aquí, ¿no?, es L? Y el denominador es infinito, sea positivo o sea negativo. Si es que yo tengo un número dividido por un valor muy grande, sea positivo o sea negativo, el resultado inequívocamente es cero. Sea por la derecha o sea por la izquierda. Es decir, esto de aquí ya no es una indeterminación, se logró determinar. Es cero. Por lo tanto, aquí no cabe la indeterminación porque cero es un número. Es decir, este caso no es indeterminado. ¿Qué pasa si es que tuviera un infinito, por ejemplo, ¿no? En el numerador, supongamos que tengo un infinito. Y tengo que dividir ese infinito para, supongamos, ¿no?, que este L es, perdón, sí, pues que no salió L, sino salió infinito. Y que M es un valor establecido. Y supongamos que este puede ser más o menos infinito. ¿Qué pasa si yo divido infinito para un número? La división de infinito para un número, como este número es exageradamente grande, aunque le parta, ¿no?, en muchas partes, aunque le divida, este número prevalece, es decir, sigue siendo infinito. Dependiendo de si es más o menos, el resultado será más o menos infinito. Y sea que obtenga un número, sea que obtenga cero, o sea que obtenga infinito, eso no es una indeterminación. Porque un valor infinito es eso, es infinito. Es decir, lo puedo comprender. Mientras que esto de aquí no tengo idea de cuánto vale. Si ven esa diferencia clara, no tener idea de cuánto vale un número, ¿no?, quiere decir que yo puedo saber cuánto vale. Mientras que este de aquí no va a tener sentido querer saber cuánto vale, porque como concepto ya entiendo que es un número muy grande. Y así podrían haber muchas otras opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si es que arriba sale un número L y abajo sale un cero, por ejemplo? Si yo divido cualquier número para un cero, sea que ese cero va por la derecha o sea que va por la izquierda, ¿no?, el resultado va a hacerse, si yo divido cualquier número para cero, el resultado va a hacerse o bien muy grande, ¿no?, o bien muy grande negativo. Por lo tanto, diferenciarán entre el muy grande y muy pequeño, ¿no? Esto es muy grande, sea positivo o sea negativo. Esto es muy pequeño.
lo que se acerca a cero. A veces uno confunde y piensa que un valor negativo es muy pequeño. Si ustedes tienen una deuda de $10,000, la deuda no es pequeña, aunque sea un valor que llevaría signo negativo, porque están debiendo. Tendrán eso muy en cuenta, ¿no? Esto es muy pequeño, esto es muy grande, solo que a veces es positivo y a veces podría ser un valor muy grande en negativo, opuesto al positivo. ¿Y qué pasa si es que es cero? Sea por izquierda o por la derecha, o cero mismo, ¿no? Y lo divido para un número cualquiera. Por ejemplo, L salió 0 y M salió M. Si divido 0 para un número cualquiera, el resultado va a ser 0. Sea por la derecha, sea por la izquierda. Por lo tanto, también está determinado. Entonces, voy viendo que indeterminaciones en realidad hay muy pocas. Ahora, esta de aquí es complicada. Tanto el 1 como el otro salen 0. Si tanto el uno como el otro salen 0, yo no puedo distinguir si es que este valor es más pequeño o más grande que este. Siendo ambos muy pequeños, ¿no? El resultado será un número que no sé si puede ser un 5, puede ser un 10, un 20, un menos 7, un menos 8. Como hay muchos valores que podrían adoptar al hacer esta división, a eso se le considera una indeterminación. No le puedo dar un valor fijo. Entonces, fíjense las que van saliendo como indeterminaciones. Son estas de aquí. Son estas, las de este tipo. Infinito sobre infinito, 0 sobre 0. Y una vez que empecemos a dominar estas, veremos que podrían haber otras que podrían ser un poco más difíciles de desentrañar, especialmente cuando existen valores de potencias, ¿no? O de radicales. Voy a colocar asimismo unas dos situaciones, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo tengo que sacar el límite con x tendiendo a de la raíz de f de x, por ejemplo? Una raíz de enésima. Y resulta que al hacer esta sustitución, ustedes ya saben que esto se puede, el límite solamente afecta a la variable y como la variable está dentro de la función, entonces puedo dejarle o aislarle más bien al límite. Supongamos que este valor de aquí adopta el valor de infinito. Si es que esto de aquí adopta el valor de infinito y le saco la raíz enésima de un valor infinito, no se, no se va a convertir en un número establecido, sino va a seguir siendo infinito. Si la raíz enésima de un valor sumamente grande sigue siendo infinito, entonces allí no habría indeterminación. Si es que este valor de aquí es 0, la raíz enésima de 0 es 0, creo que ese caso no ameritaría, porque ustedes ya lo saben. Solamente aquellos que les puede generar alguna confusión, ¿no? Aquí también hay muchos análisis que no hemos hecho, pero no es porque no ameriten, sino porque como hay tantos ejemplos, hay casos que no les va a dar lugar a dudas. Por ejemplo, este de aquí, casi que lo hice de gana, 0 para cualquier valor es 0. ¿Qué pasa si es que tienen el límite con x tendiendo a de f de x elevado a la n? Si es que esto es, o se puede colocar como límite con x tendiendo a de la función,
y esto está elevado a una potencia n, el resultado de aquí, ¿no? Si es que es, por ejemplo, voy a poner aquí algunas posibilidades, ¿no? ¿Qué pasa si es que esto de aquí es L? L a la n no es ninguna indeterminación, un número elevado a una potencia me va a dar un número. ¿Qué pasa si es que esto es infinito? Infinito a la n, ¿no? Va a hacerse todavía más grande y el resultado va a ser infinito. No es ninguna indeterminación. ¿Qué pasa si es que esto es cero? Es que esto es cero, ¿no? Como estamos hablando de límites, seguramente no es un cero clavado, sino es un cero por la derecha o por la izquierda. Y al estar elevado a una potencia enésima, ¿no? Este valor de aquí podría ser, por ejemplo, ¿no es cierto? Un valor que al elevar una potencia n va a hacerse aún más pequeño que este. Si va a hacerse aún más pequeño que este, pues entonces va a seguir siendo un cero. Y dependiendo de n, si es par, y este es positivo, o este es negativo, y este es impar, va a hacerse por la derecha o por la izquierda. Por lo tanto, tampoco es una indeterminación. Y Donde sí hay profe, indeterminación es cuando el valor de n, ¿no? O de la potencia, podría adoptar valores de 0. Por ejemplo, si es que esto de aquí, yo le tengo, por ejemplo, como un 0. A ver, como un 0 por la derecha o por la izquierda, elevado a una potencia n, cuando esa potencia n es un valor infinito, supongamos. Este 0 es un valor muy pequeño que elevado a una potencia altísima, el resultado me va a dar 0, sea por la derecha o por la izquierda, dependiendo de lo que sea. Sin embargo, un infinito elevado a una potencia 0, sea por la derecha o por la izquierda, no es factible de ser resuelto, porque infinito es sumamente grande y una potencia de 0 en realidad es una potencia quebrada, es decir, se convertiría a fin de cuentas en una raíz. No olviden que una potencia, cuando el exponente es quebrado, se convierte en realidad en una raíz. Entonces, si es que esto de aquí es un valor muy pequeño, ese infinito no vamos a lograr darle un valor determinado. Este podríamos agregarle como un valor, como una indeterminación que valdría la pena considerar. Estas 4 creo que las podemos tener en cuenta como indeterminaciones para poderlas resolver. Y vamos a ver algunos ejemplos en los que yo tendría que levantarla, ¿no? Pero creo que podría partir de la misma tarea en la que tenían situaciones en las que no se veía. A ver. Les voy a poner un ejemplo muy típico primerito, ¿no? Para que se vea cuál es la idea de esto. Y de allí veamos si es que podemos trabajar algunas otras. A ver. El límite, cuando x tiende a 3, de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Eso de aquí está dado directamente para hacer análisis de indeterminaciones, ¿no? Ustedes podrían preguntarse, ¿qué análisis puedo hacer de la f de x igual a x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3? Ese sería un asunto que de alguna manera ya lo hemos estado tratando. Pero ahora quiero específicamente dedicarme a este problema. ¿Qué pasa si los límites no son evaluables? Si los límites no son evaluables, estamos dentro del campo de las indeterminaciones. ¿Cómo sé eso?
Un límite no es evaluable cuando me quedan uno de estos 4 casos. Básicamente los más comunes son estos. El límite cuando x tiende a 3 de esta función de aquí, ¿no? Se resolvería sustituyendo el 3 por la x, 3 al cuadrado menos 9 sobre 3 menos 3. Esto sería 9 menos 9 sobre 3 menos 3, que sería 0. 9 menos 9 es 0 sobre 0. Estas son las que más van a saltar, ¿no? Como 0 sobre 0 es una indeterminación, queda pendiente un procedimiento, ¿no? De valor postdeterminar. Y ese valor postdeterminar lo vamos a hacer básicamente de 2 formas, ¿no? La primera, vamos a hacer por factorización. La segunda, que es posible, ¿no? Vamos a hacerlo por división, ¿no? División para el máximo exponente. A ver, ¿qué se ve ahí? División para máximo exponente. Veamos cómo podría ir resolviendo esto. A ver, el límite con x tendiendo a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3 se podría resolver factorizando el numerador como x más 3 por x menos 3. Y esto quedaría dividido para x menos 3. Si es que yo resuelvo esto con esto, veo que esto se simplifica con esto y el límite ya cabe. De tal manera que el 3 se le puede asignar en lugar de la x y lo que tendría es 3 más 3. Y esto como ya se fue, se supone que queda dividido para 1 y el resultado es 6. Eso quiere decir que la indeterminación fue levantada. Y la forma de levantar la indeterminación es esta. Es decir, estos métodos son métodos que sirven para lo que se denomina, ¿no? Levantamiento de indeterminación. Serían procedimientos que sirven para levantar indeterminaciones y se podrían hacer de esta manera. Veamos el caso de, los deberes, ¿no? El límite con x tendiendo a 3 de x más 2 sobre x menos 3. A ver, fíjense lo que tienen aquí. Esto de aquí no es una indeterminación. Este límite es factible de ser resuelto porque si sustituyo 3 en lugar de la x, 3 más 2 sobre 3 menos 3, lo que obtienen es 3 más 2, 5, ¿no? Dividido para 3 menos 3, que sería un 0. Voy a necesitar la lateralidad, pero cuando no quiero establecer la lateralidad, sino me da lo mismo si es por la izquierda o por la derecha, este 0 también va a ser por la izquierda o por la derecha. Si es que el 0 es por la izquierda o por la derecha, al hacer esta división, el resultado será infinito, sea que me da un valor positivo o sea que me da un valor negativo. Pero sea que me da positivo o sea que me da negativo, infinito no es indeterminado, por lo tanto, esto no era un procedimiento de indeterminación. Sin embargo, el límite, cuando x tiende al infinito, de x más 2 sobre x menos 3, cuando ustedes quieren sustituir en el límite, el infinito más 2 le va a absorber al 2, y el infinito menos 3 le va a absorber al 3.
Por lo tanto, esto va a ser infinito sobre infinito. Y en este caso, infinito sobre infinito sí que es indeterminación. Entonces, fíjense que con el mismo ejemplo, por el solo hecho de variar el número al que tiende, de algo que no es indeterminado, pueden pasar algo que sí lo es. ¿Cómo resolvería este caso? En este caso, ¿no? Lo que me quedaría es infinito sobre infinito, por lo tanto, quisiera factorizar. La factorización es la primera opción. Pero si ya está factorizado y no se puede factorizar, la otra opción es la división para el máximo exponente. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de este x más 2, que yo veo que el grado de este binomio es 1 y el grado de este binomio también es 1. Como coinciden en grado, ¿no? Da lo mismo dividir este o este, porque x a la 1 sería el máximo exponente de las dos expresiones. Es decir, si yo le divido a x más 2 para x y hago lo mismo con todos los elementos de los, en este caso, binomios, que también podrían ser polinomios. El denominador también le divido para x y el denominador también le divido para x. Lo que estoy aplicando es el principio de dividir, ¿no? En ambos casos para el mismo valor, con lo cual se eliminarían los x y me quedaría la misma expresión de arriba. Es un procedimiento que no me altera la expresión, porque si me alterara la expresión obviamente ya no va a servir. El resultado sería que yo puedo simplificar esto. X sobre x sería 1. 2 sobre x quedaría como 2 sobre x. X sobre x quedaría 1. Menos 3 sobre x quedaría 3 sobre x. Sustituyendo ese valor aquí, voy a poner un poquito más abajo para que se vea. Voy a saltarme esto. Sustituyendo esto con el límite aquí, me quedaría lo siguiente, ¿no? A ver, creo que sí lo puedo hacer. Este límite x igual a infinito voy a sustituirle aquí. Me quedaría 1 más 2 sobre infinito dividido para 1 menos 3 sobre infinito. Fíjense cuál sería el resultado. 1 más 2 para infinito es 0. Pero ojo que es un 0 de límite. Es decir, este 0 puede ser por la derecha o por la izquierda. Y 1 menos 3 sobre infinito. 3 sobre infinito, ¿no es cierto? Va a ser un 0. Que si es que yo lo establecería, si es más infinito o menos infinito, podría tener ceros por la izquierda o por la derecha, ¿no? En este caso específico, como estoy poniendo infinito, siempre voy a tener ceros por la derecha, ¿no? Voy a dejar 0 por la derecha. Cuando el 0 es por la derecha, ¿no? Simplemente quedaría así. Si le pongo más menos acá, tendría que ir poniendo acá. A ver, pongámosle más menos aquí, para poder poner más menos acá y más menos. A ver, 1 más 0 podrá ser un 1, sea por la derecha o por la izquierda, no importa. Y 1 menos 0 podrá ser un 1, sea por la derecha o por la izquierda, no importa. ¿Qué pasa si dividen 1 para 1? Dependiendo de si es por la izquierda o por la derecha, ¿no? Variará un poquito del valor de 1, pero terminará siendo un 1, sea por la derecha o sea por la izquierda. Con esto han conseguido levantar la indeterminación. Lo que están diciendo es que acaban de resolver el problema del límite con x tendiendo al infinito para x más 2 sobre x menos 3 como el valor de 1. Esta sería la respuesta.
Esto de levantar las indeterminaciones es necesario practicar. Por ejemplo, les dije que justamente el último, si quisiera hacerle por la forma que tiene, ¿no? No olviden que una cosa es la función. Fíjense que esta función ya resolvimos su continuidad o discontinuidad, pero están faltando elementos de análisis, como por ejemplo, ¿qué pasa en el infinito? ¿Qué pasa en el infinito? El infinito ocurre en el límite con x tendiendo al infinito, ¿no? Porque con cero, por ejemplo, esto ya estaría resuelto. No puede ser cero, tiene que ser cero por la derecha, límite con cero por la derecha. Eso ya vimos cómo se sustituía. Este límite me va a dar algo curioso, porque tendría x al cuadrado más 5x menos 10 sobre x. Eso se va a hacer infinito al cuadrado más 5 por infinito menos 10 sobre infinito. El resultado se va a hacer infinito más infinito menos 10, absorbe al menos 10 y se hace infinito. Y en el denominador me va a quedar infinito. Entonces, en este caso, el límite con x tendiendo al infinito tiene que ser resuelto por factorización, ¿no? O por división para el máximo exponente. Este puedo factorar, ¿no es cierto? Podría factorarle, pero no se va a simplificar con el de abajo, porque lo que tendría es, a ver, sería 5, a ver, acá sería x más menos, ¿no? Me quedaría 5 por 2, 10. A ver si, no, perdón. A ver, que multiplicados me den 10 y restados me den 5, ¿no? Incluso sin poder factorar, o incluso factorando no me hubiera servido porque no pueden eliminarse, ¿no? Entonces, en el caso de la factoración no estaría. Y lo que tendría es el límite con x tendiendo al infinito, ¿no? De x al cuadrado más 5x menos 10 sobre x. ¿Qué pasa si divido todo para x al cuadrado? Como divido todo para x al cuadrado, esto es factible de hacer. Y el límite con x tendiendo al infinito me va a quedar 1 más, este se va con este, 5 sobre x, menos 10 sobre x al cuadrado, sobre 1 sobre x, porque este x se va con el cuadrado. El 1 ya estaría resuelto. 5 sobre infinito. Tendría que analizarle. Menos 10 sobre infinito al cuadrado sería infinito. Y aquí me quedaría 1 sobre infinito. Fíjense cómo resolverían esto. El 1 es del 1. 5 para infinito es 0. Menos 10 para infinito es 0. Ya habíamos quedado claros que un número menos otro número no es indeterminado, ¿no? Infinito menos infinito es indeterminado. 0 menos 0 es 0. Esto no es una indeterminación. El denominador queda 1 para infinito. 1 para infinito es 0. A ver, fíjense. Verán que los ceros que están poniendo acá no son ceros clavados. Son ceros que se obtienen de la aplicación de un límite. Por lo tanto, yo sé que este 0 de aquí será por la derecha, este 0 de aquí será por la derecha, porque estos son infinitos, y este 0 de aquí será por la derecha. A veces conviene poner eso para darse cuenta que no es un cero cerrado, porque si no, a veces se confunden y dicen, no, pues como es división para cero no existe y acabado el problema.
O a veces directamente dicen división para cero es infinito y acabado el problema. Total resulta que ha sido menos infinito. Entonces, siempre tener en cuenta, ¿no?, esas situaciones. 1 más 0 menos 0 es 1. No sé si terminará siendo por la derecha o por la izquierda, pero es 1. Porque 0 menos 0, o 0 más 0 incluso tampoco suma. 0 menos 0 es 0, y 0 más 0 también es 0 en límites, ¿no? Solemos poner así, pero si no pusiera, debo tener presente que trabajo con límite. Dividido para 0 por la derecha o por la izquierda. ¿Cuánto es 1 para 0? 1 para 0, como este 0 es por la izquierda o por la derecha, es factible de ser resuelto y el resultado de esto es infinito. Cualquier número dividido para 0 en límite es infinito. Entonces lo que estoy diciendo es que el límite con x tendiendo a infinito de x al cuadrado más 5x menos 10 sobre x ha sido igual a infinito. Bueno, tenemos que seguir practicando así mismo esto, ¿no? Habrían algunos planteamientos que sería bueno que se puedan resolver para levantar justamente estas indeterminaciones. A ver, veamos si se pueden hacer unos cuantos. Nos quedan, bueno, estas digamos que son las indeterminaciones que son sencillas, ¿no? Vamos a tener algunas otras que son un poco más difíciles. Vamos a ver. Ahora tenemos el límite con x tendiendo a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. A ver, hagámosle menos 5. A ver, veamos. Veamos si hacemos eso y conversamos el viernes, a ver cómo les va. Eso sería, chicos.